Cambio climático y responsabilidad individual versus corporativa. Por el camino en el que va la humanidad, vivir en el mundo será cada vez más difícil por el cambio climático. Este se define como las alteraciones a largo plazo en las temperaturas y los patrones climáticos. Esta problemática se encuentra incrementándose en los últimos años y se ha convertido en uno de los mayores desafíos de los tiempos actuales, y es el más grave de esta década e incluso del siglo. Por ello, es más efectivo centrar la atención en regular las prácticas de las grandes corporaciones para mitigar el cambio climático, que tanto afecta a la actualidad. El propósito de este ensayo es presentar argumentos que apoyan la idea sobre la efectividad de las medidas tomadas por los actores organizacionales para combatir el medio ambiente, y al mismo tiempo mencionar los flanqueos de la responsabilidad individual para evaluar y determinar en base a datos estadísticos la veracidad de lo propuesto. Las empresas juegan un papel tanto directo como indirecto en el cambio climático, lo que las convierte en actores clave en la formulación de gases de efecto invernadero. Y es que el cambio climático ha impactado de forma tan significativa en el mundo empresarial que ha obligado a reconsiderar su conexión con la responsabilidad social empresarial. Por consiguiente, se debe tener en cuenta que la responsabilidad social empresarial es el conjunto de acciones amparadas bajo la normativa legal y ética que tiene como fin respetar los derechos humanos, a la sociedad y al medio ambiente al momento de generar riquezas. Zabaleta complementa mejor esta idea añadiendo que la responsabilidad social empresarial impulsa a las compañías a reconocer y abordar su papel en los problemas ambientales desde los proveedores de materia prima hasta el consumidor final. Por ejemplo, un país donde se refleja esta situación es España, donde tan solo 10 empresas emiten el 65% de todas las emisiones de CO2 y 30 de ellas el 70%. Entre las primeras estarían todas las industrias cuyo proceso de producción implica gas de efecto invernadero, tales como las centrales eléctricas, cementeras, refinerías y petroleras, entre otras industrias. Todos estos datos son brindados por el Plan Nacional de Asignaciones. Otro país que ejemplifica de forma más notoria esta escena es China, exactamente en ciudades como Xintai, Hadang e inclusive la propia Pekín, en donde se aprecia cómo los pobladores deben llevar puesta la mascarilla todo el día debido a las grandes emisiones de CO2 por parte de las industrias. Cuando él explica que China ha alentado a las industrias extranjeras a invertir en su territorio, lo que llevó a la creación de plantas químicas, fábricas de semiconductores, así como instalaciones para la producción de papel y muebles, las cuales operan sin restricción ambientales. Producto de ello, el país alberga 20 de las 30 ciudades más contaminadas del mundo. En definitiva, las empresas tienen la mayor impacto negativo en el cambio climático. Es por eso que su regulación debe ser priorizada en la agenda de los gobiernos y organismos internacionales. Otro punto es la mayor efectividad de las acciones a escala empresarial ante las acciones individuales, las cuales están sujetas a sentimientos de incapacidad personal y despreocupación. De hecho, Oltra, en su artículo Cambio climático, percepciones y discursos públicos, analiza las percepciones y actitudes de los individuos no expertos ante el cambio climático. Expone que los individuos muy pocas veces asocian las consecuencias de este con aspectos de la vida cotidiana y que los mismos suelen atribuir la responsabilidad al gobierno o a las mismas empresas de lograr una mitigación significativa del problema. Incluso, el propio autor menciona que los individuos expresan numerosos discursos que dificultan o niegan las posibilidades de acción individual y que las empresas logran influir positivamente en el comportamiento de los empleados dentro de las mismas. Asimismo, que los actores organizacionales cuentan con la obligación de colaborar en equipos multidisciplinarios para recolectar y manejar información sobre las emisiones y de esa forma fomentar una mayor conciencia personal acerca del tema. De esta manera, las experiencias relacionadas con la reducción de carbono en el entorno laboral tienden a trasladarse a los hogares, incrementando así las contribuciones sumadas al combate contra el cambio climático, tal cual sostiene Frogman y Olmos, quienes comentan que la gestión del carbono tiende a modificar los comportamientos de las personas que son parte de las empresas. Por todo lo mencionado, se postula que apelar a la responsabilidad individual no solo es injusto, sino que además en la práctica ha demostrado ser ineficaz, ya que por la magnitud del problema los ciudadanos se ven muy limitados a diferenciar de las acciones a nivel empresarial, cuya eficiencia e impacto es mayor. En concordancia con lo investigado, regular las prácticas de las grandes corporaciones resulta más factible, ya que permite un control más preciso en la mitigación del cambio climático, al centrarse en pocos individuos.
Esto es considerablemente relevante debido a que las grandes empresas han empezado a tratar el cambio climático como una prioridad estratégica en lugar de analizarlo de manera desinteresada. Pero, ¿los propietarios estarían dispuestos a contribuir con fines principalmente altruistas? En un intento por superar las barreras, podría sugerirse que es necesario un cambio fundamental en el comportamiento de los actores, alejándose del interés propio y la motivación financiera. Esto permitiría el desarrollo de medidas para enfrentar el desafío global del cambio climático. No obstante, a partir de los análisis de los datos previamente vistos, este es un escenario altamente improbable. Un ejemplo de ello es la adopción del Protocolo de Kioto, un evento que, según Kolk y Pinksey, impulsó el desarrollo de regulaciones e incrementó la presión de las organizaciones no gubernamentales, ONG, sobre los gobiernos para asegurar la ratificación del protocolo y sobre las empresas, que fueron instadas a tomar medidas apropiadas para abordar el calentamiento global. Esto implica que, si las empresas y organizaciones pretenden desarrollar respuestas colectivas al cambio climático, es imperativo que estas entidades poseen una comprensión nítida de los objetivos, motivaciones e intereses de cada actor organizacional involucrado. Si bien muchas compañías han adoptado posturas más proactivas, su motivación continúa siendo principalmente financiera, orientada a minimizar riesgos y aprovechar oportunidades de negocio, como la innovación en procesos y productos a la participación en mercados de carbono. En ese sentido, lo ideal es que las empresas desarrollen respuestas colectivas al cambio climático, las cuales deben considerar que tanto las nociones financieras como altruistas de las corporaciones. Esto implicaría una congruencia resultante en los objetivos, motivaciones e intereses, lo que permitiría el éxito colectivo en la adopción de medidas verdaderamente efectivas y sostenibles contra el cambio climático. En síntesis, estas corporaciones son las que se ven más envueltas en los procesos lesivos hacia el medio ambiente. Por eso, fiscalizar y regular un número determinado de empresas es más eficiente que intentar llegar a la totalidad de la población que, en muchas ocasiones, posee una perspectiva desmoralizada y fúnebre con respecto a su participación en el cambio climático. A su vez, lo ideal es que los actores organizacionales se alejen de intereses individuales y desarrollen respuestas colectivas con intención principalmente altruista con el medio ambiente. Por ello, se ratifica que la responsabilidad corporativa tiene mayor relevancia en comparación con la responsabilidad individual. Finalmente, como dijo De Boer, la lucha contra el cambio climático implica niveles de cooperaciones sin precedentes, no solo entre países, sino también entre el sector gubernamental y privado.